Interacciones ecológicas. Las interacciones ecológicas son relaciones que un organismo establece con otros seres vivos de su entorno. Por tanto, pueden suceder entre organismos de la misma especie o de especies diferentes. Si estas interacciones ecológicas suceden entre organismos de la misma especie, se llaman intraespecíficas. Si por el contrario, estas interacciones ecológicas se dan entre organismos de especies diferentes, se llaman interespecíficas. Analicemos primero las interacciones intraespecíficas. Ellas, recordémoslo, suceden entre organismos de la misma especie. Dentro de estas interacciones están la cooperación y la competencia intraespecífica. En estas interacciones pueden suceder dos situaciones: que la interacción sea benéfica para ambas partes. Tal es el caso de la cooperación. En la cooperación, decimos que la interacción es benéfica para todos los que participan de ella, ya que se satisfacen necesidades de alimento, refugio y protección. Tal es el caso de lo que nos muestra la imagen, el caso de una colmena de abejas. Dentro de estas interacciones intraespecíficas también se da el caso de que la interacción sea perjudicial para una de las partes. Este es el caso de la competencia intraespecífica. En este tipo de competencia, que sucede entre organismos de la misma especie, los organismos deben luchar constantemente por el alimento, el territorio y el derecho reproductivo. La imagen nos muestra el caso de dos ciervos o venados enfrentándose entre sí. Hasta aquí hemos trabajado las interacciones intraespecíficas, recordémoslas, aquellas que suceden entre organismos de la misma especie. Ahora revisemos las interacciones interespecíficas, es decir, aquellas que suceden entre organismos de especies diferentes. Vamos a revisar que este tipo de interacciones las componen la competencia interespecífica, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, la simbiosis y el comensalismo. Vamos a empezar analizando aquellas que son perjudiciales para una de las partes. La competencia interespecífica, que como lo dijimos hace un momento, sucede entre organismos de diferente especie, se caracteriza porque en ella se compite por el territorio, el agua, el alimento y la luz solar. La imagen nos muestra una fracción de bosque selvático, bosque tropical. En ella vemos que hay diferentes especies de plantas y árboles que compiten entre sí por alcanzar una mayor altura para tener mayor acceso a la luz solar, asimismo cubrir un mayor territorio y asegurar una mayor fuente de agua y de nutrientes. Otra interacción interespecífica en la cual se perjudica a una de las partes es la depredación. En la depredación, un individuo es el depredador. Él caza, da muerte y se alimenta de otros organismos. El individuo que se sacrifica es la presa. Pero debemos recordar que los depredadores no son malos. Simplemente siguen su instinto de supervivencia, ya que en muchas ocasiones los depredadores deben llevar alimento a sus crías, no solo para ellos mismos. Además, los depredadores hacen control poblacional de otras especies que si no tuviesen este control podrían afectar gravemente el equilibrio de los ecosistemas. Parasitismo. El parasitismo hace parte de estas relaciones interespecíficas en la cual una parte sale beneficiada y la otra, en cambio, es perjudicada. Vemos aquí que un individuo, en el caso del parasitismo, es el huésped y él es quien resulta perjudicado, mientras que el parásito, que es la otra parte, obtiene del huésped alimento y refugio. Vemos aquí en la imagen un caso clásico que es el de el parasitismo relacionado con piojos, que se presenta en diferentes especies de mamíferos, incluyendo al ser humano. Si nos remitimos al ser humano,
Los piojos solamente le causan una serie de molestias y enfermedades que simplemente son perjudiciales para el ser humano que viene a ser el huésped. Entonces, en este caso, el parásito es el piojo. Hasta aquí, competencia interespecífica, depredación y parasitismo son interacciones interespecíficas en las cuales la relación es perjudicial para una de las partes. Ahora vamos a ver que dentro de estas interacciones interespecíficas también existe la posibilidad de que sean benéficas para ambas partes. Tal es el caso del mutualismo y la simbiosis. Analicemos primero el mutualismo. El mutualismo es una asociación entre organismos de especies diferentes. En ella, ambos organismos obtienen un beneficio, como obtención de alimento, control parasitario y vigilancia ante depredadores. Vemos en la imagen una garza y un buey. La garza se alimenta de las garrapatas que están presentes en la piel del buey. De esta manera la garza consigue alimento, pero el buey obtiene beneficio al tener un control de parásitos externos. De esta manera ambos se ven beneficiados. Y en muchas ocasiones otras especies de aves que acompañan a búfalos o al ganado en general no solamente les brindan ese control parasitario, sino que además les avisan de la presencia de organismos depredadores. Otra relación que es benéfica para ambas partes y que es de tipo interespecífico es la simbiosis. La simbiosis es muy similar al mutualismo, pero con la diferencia de que en la simbiosis un organismo no puede vivir sin el otro. Tenemos que ambas especies obtienen beneficio, pero como lo acabo de decir, la relación es vital para que ambas especies sobrevivan. Un ejemplo es el líquen. Los líquenes que vemos creciendo en los troncos de diferentes especies de plantas y árboles e incluso sobre rocas son la asociación que existe entre un tipo de hongo y un tipo de alga. Parecieran un solo organismo, de ahí que la simbiosis sea una relación tan estrecha, pero no lo son, simplemente son dos tipos de organismos que se asocian entre sí para poder sobrevivir. El alga es capaz de hacer fotosíntesis y brindar alimento para sí misma y para el hongo. A su vez, el hongo le brinda un sustrato sobre el cual crecer al alga y además permite la absorción de nutrientes y minerales del sustrato. Entonces, mutualismo y simbiosis son interacciones interespecíficas en las cuales hay beneficio para ambas partes. Finalmente vamos a analizar el comensalismo, una interacción de tipo interespecífico en las cuales una parte se beneficia y la otra parte no se ve afectada de ninguna manera. En el comensalismo, lo decíamos hace un momento, es una interacción entre organismos de diferente especie. Una de las partes obtiene beneficio, la otra parte no se perjudica ni se beneficia, y un caso que tenemos aquí en Colombia, en los llanos orientales, es el caso del arrendajo. El arrendajo lo que hace es construir sus nidos en diferentes tipos de árboles y esto le permite al arrendajo pues tener vivienda, refugio para sus crías y al árbol pues no le afecta ni de manera positiva ni de manera negativa.